Nuevamente, pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana. Les agradecemos por este trimestre. Tenemos la última lección donde hemos estado hablando de la familia fiel de Abraham y de Sara. Y damos gracias a nuestro Dios que nos han acompañado en estas tres lecciones, donde hemos aprendido cada uno de nosotros, no únicamente a ver la vida de Abraham, sino cómo podemos cada uno de nosotros como familia ser una familia de la que nuestro Dios se agrada. Y en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, tenemos la lección número 13, que lleva por título en esta mañana un gran nombre. Yo creo que hemos visto en Abraham, a través de las lecciones, hemos visto desde el llamado que nuestro Dios le ha dado. También vimos sobre pasos y tropiezos que tuvo Abraham. Y en cada lección que hemos visto nos hemos dado cuenta de que Abraham, aún en sus problemas, aún en sus errores, vuelve a nuestro Dios. Cosa que cada uno de nosotros como familia debemos de pensar que aún en nuestras deficiencias que tenemos, volvamos hacia nuestro Dios a cada momento. En caso de que hagamos un error o una falta, volvamos ante la presencia de nuestro Dios. Nos hemos dado cuenta a través de las lecciones donde nuestro Dios le promete un hijo a la familia a Abraham y a Sara. Y gloria sea nuestro Dios, viene el hijo de la promesa, viene Isaac. Y también hemos visto que a través de las lecciones nos dimos cuenta que Sara muere, pero sin embargo aún nuestro Dios acompaña a Abraham. Y gloria sea nuestro Dios que a través de los tiempos hemos visto a un Abraham con toda fe, con toda fidelidad y con toda confianza a nuestro Dios. Nuevamente, aún en sus faltas, aún en sus errores, aquella familia, aquel Abraham y aquella Sara siempre se acerca nuevamente ante nuestro Dios. Y nuestro Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas a todas las naciones de la tierra, y yo creo que hasta nuestros tiempos podemos experimentar esto. El texto que tenemos como texto base en esta mañana se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 29. Veamos qué dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 29. A Abraham se le dieron promesas. Nosotros como gentiles estábamos lejos de las promesas, lejos de recibir lo maravilloso que Dios es para con cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas capítulo 3 29. Es nuestro texto base y más adelante vamos a descifrarlo. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando nosotros hacia el pecado, inclinándonos hacia el mal, haciendo los frutos de la carne, llega la promesa de nuestro Dios a Abraham, y ahora cada uno de nosotros dice: y si vosotros sois de Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Rey y Señor de nuestra vida. Ahora somos de Cristo, y ahora porque somos de Cristo, dice la palabra de nuestro Dios, ciertamente linaje de Abraham somos. Ahora nos hemos convertido linaje de Abraham a consecuencia de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Y al aceptarlo, nos hacemos también herederos de las promesas que nuestro Dios tenía para Abraham, para Isaac y Jacob. Ahora esas mismas promesas son para con cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios, que mandó a su Hijo a rescatarnos, a salvarnos y ahora a hacernos herederos de las promesas de nuestro Dios. Pues en esta mañana tenemos ahora unos propósitos muy hermosos para honra y gloria de nuestro Dios, donde vamos a estar hablando de Génesis capítulo 25. Y mientras tiene su Biblia, busquen el libro de Génesis 25, donde vamos a estar en esta mañana. Y vamos a ver algunos textos del libro de Génesis, pero nuestro capítulo base va a ser Génesis 25. Y estos son los propósitos que tenemos en esta mañana. Primeramente vamos a ver de qué manera vemos las promesas de Dios a Abraham parcialmente cumplidas en su muerte. Así que en este capítulo 25 vamos a ver la muerte de Abraham, y vemos cómo la promesa de nuestro Dios se cumple, pero vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento nuevamente
vemos esa promesa que nuestro Dios le dio a Abraham, ahora la contemplamos a través del Nuevo Testamento. Así que es algo que vamos a estar viendo. Y esto lo vamos a estar viendo en el libro de Génesis capítulo 12 del 1 al 4 y lo vamos a ver también en Génesis 25 del 1 al 11. También tenemos la pregunta número 2 que dice, ¿qué tan grande e importante es el nombre de Abraham en el Nuevo Testamento? Así que ahora vamos a ver a Abraham, no necesariamente en el Antiguo Testamento, sino ahora vamos a ver a Abraham en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo tanto Mateo y Hebreos nos dan una enseñanza a cada uno de nosotros sobre la vida de Abraham. Y el tercer concepto que tenemos en esta mañana es ¿por qué es tan importante la fe de Abraham para Pablo al predicar el Evangelio? Lo vamos a ver en el libro de Romanos y lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Así que tanto en el libro de Romanos como en el libro de Gálatas vemos algo importante en Abraham, la enseñanza que Abraham nos ha dejado y dos cosas bien importantes que vamos a estar viendo, la fe de Abraham y también vamos a estar viendo la fidelidad que aquel varón de nuestro Dios tuvo para con cada uno de nosotros y esa trayectoria que va avanzando. Así que pensemos en ello. Esto es algo maravilloso en nuestras vidas. Esto es algo que debemos de pensar que Abraham nos ha dejado a cada uno de nosotros algo importantísimo en nuestras vidas. Y a través de ello vamos a contemplar, vamos a ver qué enseñanzas hay para con cada uno de nosotros. Y luego también tenemos una serie de preguntas muy personales. La primera es, ¿de qué manera le han ayudado estas lecciones a entender lo que es ser una familia fiel? Así que vimos a aquel varón de nuestro Dios, a aquel varón fiel, aquel varón lleno de fe. Ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas y cómo estas lecciones nos han ayudado a cada uno de nosotros. Dice la pregunta número 2 personal. ¿De qué manera se asemeja a nuestras preocupaciones y desafíos a los de Abraham y de Sara? Las preocupaciones de ella, sus desafíos, lo vimos a través de las lecciones, nos dimos cuenta también uno de los preocupaciones de Abraham, ya siendo de edad, que llega el momento en que no sabe, está pensando en que Isaac sigue ahora a esa nueva generación y en esa nueva generación nos damos cuenta que Abraham se preocupa de que Isaac tenga esposa. Y la número 3 es, ¿qué pasos específicos de fe pondrá usted en acción dentro de su familia? Ahora lo vamos a aplicar a nosotros, qué pasos vamos a tomar por medio de estas lecciones. Pues voy a invitarle primeramente a la primera lección, de qué manera vemos las promesas de Dios en Abraham parcialmente cumplidas en su muerte. Y vamos a ver primeramente la promesa que nuestro Dios le da a aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham. Y vamos al libro de Génesis capítulo 12, antes de ir al 25, y vamos a ver la promesa que nuestro Dios le dio a Abraham. Y yo creo que ya la vimos en lecciones pasadas. Bonita promesa que nuestro Dios le dio a Abraham. Bienaventurado Abraham, que nuestro Dios le habla, que nuestro Dios le tiene un propósito en la vida de él, y bienaventurado cada uno de nosotros que también nuestro Dios tiene un propósito para nuestra familia, para nuestras vidas. Abraham cumplió el propósito que nuestro Dios tenía para él. Ahora espero que cada uno de nosotros estemos cumpliendo el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Libro de Génesis capítulo 12 versículo 1. Y vamos a ver el llamado que vimos en las lecciones pasadas, el llamado que nuestro Dios le hace a aquel varón, aquel Abraham y aquella Sara. Primeramente en el 12:1 de Génesis. Le invito a que vaya al libro de Génesis capítulo 12 versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, y recordemos que a través de las lecciones nos dimos cuenta que nuestro Dios le llamó a Abraham amigo de nuestro Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, nuestro Dios también nos ha llamado amigos. Y dice el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Ese es el llamado que nuestro Dios le hace a Abraham. Le dice, ¿sabes qué? Sal de esta tierra de tu parentela y quiero que vayas exactamente a la tierra que yo te mostraré. Y dice el verso 2.
y haré de ti. Quiero que vean que aquí en el verso 2 vemos 7 conceptos hermosos que Dios tiene exclusivamente para Abraham. Cuando le dice que salga, cuando le dice que vaya hacia allá, miren las promesas que nuestro Dios tiene para Abraham. Y son 7 de ellas, 7 conceptos que vemos en el versículo número 2. Y dice el 2. Y haré de ti primeramente una nación grande. Nuestro Dios le dice a Abraham, sal de esta tierra, tengo algo que mostrarte. Y dice la palabra de nuestro Dios, te haré una nación grande. Número 2, te voy a bendecir. Así que aquel Abraham iba a ser una nación grande. Nuestro Dios le iba a bendecir. Y yo creo que a través de las lecciones nos hemos dado cuenta las grandes bendiciones que Dios le dio a Abraham. Dice, te haré una nación grande, te voy a bendecir, y dice, engrandeceré tu nombre. Así que el nombre de Abraham también iba a ser un nombre grande de poder. Y yo creo que a través de nuestros tiempos nos damos cuenta que el nombre de Abraham, nuestro Dios lo hizo un nombre grande. Y sigue diciendo, serás bendición. Por medio de Abraham, a cada uno de nosotros recibimos esa bendición. Y dice en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Así que aún más, Abraham siendo de bendición, el que bendiga a Abraham dice que sería también bendito. Y dice, a los que te maldijeren, maldiciré. Aquí tenemos, podemos decir, dos caras en el que bendices a Abraham, eres bendecido, pero también si maldices a Abraham, recibes la maldición. Y el número 7 es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo nos dimos cuenta ahorita en nuestro texto base, que lo vamos a ver más adelante, de cómo cada uno de nosotros hemos sido bendecidos, hemos recibido la misma promesa que se le dio a Abraham. Ahora nosotros como gentiles, estando lejos de las promesas, nos acercamos por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Dice, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que aquel Abraham, cuando se le hace el llamado, sale de aquella tierra, y Abraham tenía 75 años. Esto es cuando sale con Sara y va al lugar que nuestro Dios le había prometido. Yo creo que nuestro Abraham, hermano Abraham, conoce, sabe. Ahora obedece a nuestro Dios, siendo amigo de nuestro Dios, sale, dice que sin saber a dónde iba, pero teniendo la confianza que nuestro Dios era el que le acompañaba. Entonces estas promesas se cumplen parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo la otra parte de la simiente de Abraham, podemos decir, se cumple. Pero vemos aquí primeramente que nuestro Dios platica con Abraham, le dice que salga de su parentela, que salga de esa tierra, y que va a ser bendición para las naciones. Y gloria sea nuestro Dios, que dice que Abraham, en el verso 4 que estamos leyendo, dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Un hombre obediente, un hombre que entendía el propósito que nuestro Dios tenía para él. Y en ese trayecto, en ese caminar, es donde agarramos cada uno de nosotros las enseñanzas que Dios tiene para Abraham, como esas enseñanzas aún son con cada uno de nosotros. Sale a la edad de 75 años para esa tierra. Y dice ahora Génesis 25. Vamos a verlo, cómo es parcialmente, cómo se cumple poco a poco la promesa que nuestro Dios tiene para con Abraham. Y quiero recordar algo, quiero mencionar otra vez estas 7 cosas que nuestro Dios le da a Abraham. Primeramente, una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que esta es la promesa que nuestro Dios le da a Abraham, y a través del tiempo lo vemos como nuestro Dios le da a Isaac, siendo él a un hombre de edad, pero nuestro Dios cumple su promesa. Y como a través de esa línea cronológica viene el Mesías, viene nuestro Señor Jesucristo, y de allí cada uno de nosotros ahora tenemos la dicha, tenemos el privilegio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y recibir las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice ahora libro de Génesis capítulo 25.
Estamos a punto de cerrar la vida de Abraham y vamos a cerrar tristemente, pero gloria a nuestro Dios, con la muerte de Abraham. Recordemos, a nuestro Dios le ha dado un hijo. Acuérdense que en la lección pasada Abraham manda a su siervo para que busque una esposa para Isaac. Preocupación que él tenía, que la promesa de nuestro Dios siguiera permanente por medio de la descendencia de Isaac. Y dice el libro de Génesis 25:1. Y vamos a ver ahora qué pasa. Recordemos, ha muerto Sara. Isaac ya tiene esposa. Y ahora dice el 25:1. Dice la palabra de nuestro Dios. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura. Aquí tenemos ahora Abraham, ha muerto Sara. Isaac tiene a Rebeca. Ahora tenemos que Abraham toma otra mujer y cuyo nombre era Centura. Y dice el verso 2. La cual le dio a luz a Zimbram, Joxán, Medán, Madián, Ispac y Zúa. Estos son los hijos que le da a esta mujer. Y dice en el verso 3. Joxán engendró a Seba y a Bedán. Los hijos de Bedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. Estos son los hijos de Deván. Y dice el 4. Y aquí lo que está haciendo nos está dando exactamente los hijos de los hijos de Abraham. Y sigue diciendo los hijos de Medián fue Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Centura. Así que aquí vemos aún que nuestro Dios bendice a Abraham con más hijos. Pero quiero que sepan que también recordemos que Isaac es el hijo de la promesa. Y vamos a ver qué nos dice el verso 5. Y algo bien importante, porque recordemos que ahora la familia de Abraham es grande, pero sin embargo el hijo de la promesa es Isaac. Y dice el verso 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Aquí vemos inmediatamente la palabra de nuestro Dios recalcándonos y viendo quién es el hijo de la promesa. Y dice que Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. Así que es algo maravilloso. Recordemos que ahora es Abraham y sigue Isaac, y de Jacob vamos a ver a Jacob. Isaac y Jacob. Y dice el verso 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental. Algo que se preocupó mucho a Abraham era de que Isaac recibiera la herencia y que no hubiera alrededor de él personas que lo hicieran que fracasara. Siempre Abraham quería que Isaac siguiera la trayectoria que nuestro Dios tenía para con la familia de Abraham. Recordemos que Abraham manda a que vayan a traer esposa para Isaac, para que de esa manera se mantuviera en las promesas de nuestro Dios. No quiso agarrar para Isaac una mujer cananea, porque eran mujeres paganas, eran mujeres que estaban en la idolatría. Mas, sin embargo, ahora Abraham manda a toda su descendencia para el oriente y para el oriente y hacia el oriente y a la tierra oriental. Y esto es lo que estábamos viendo ahora. Abraham se preocupa de que Isaac, el hijo de la promesa, permanezca. ¿Por qué? Porque años más adelante sabemos que de allí iba a nacer el Mesías. Y dice el verso 7. Estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Nuestro Dios ha llegado el momento en que la vida de Abraham termina a la edad de 175 años. Un hombre que caminó con nuestro Dios, un hombre que nuestro Dios le habló como amigo, que vimos una conversación tanto de parte de Abraham con nuestro Dios, y en cada momento quiero que sepan que nuestro Dios le llama a Abraham su amigo, y aún más es el padre de la fe. Así que 175 años tenía Abraham cuando muere. Y dice el 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Nuestro Dios le dio a sus buenos años, muere en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido
a su pueblo. Aquí tenemos que en el verso 8 estamos viendo ahora el fin de la vida de Abraham. Pero no se termina únicamente el que Abraham muere, sino más adelante en el Nuevo Testamento, ahorita vamos a estar viendo cómo Abraham tiene un significado muy grande, cómo Abraham es mencionado tanto por nuestro Señor Jesucristo y aún casi por cada escritor de los libros del Nuevo Testamento. Así que Abraham termina su tiempo, Abraham ahora muere y dice el verso 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Entonces, ahí mismo donde habían enterrado a Sara, ahora en ese mismo lugar también Abraham va a ser enterrado. Así que gloria sea a nuestro Dios. Ha terminado la vida de Abraham, pero quiero que sepan que ha sido un hombre que nos ha dejado una gran enseñanza, un hombre de fe, un hombre de fidelidad a nuestro Dios. Ahora es algo que cada uno de nosotros debemos de contemplar y ver que cuando llegue nuestro tiempo, que cuando el Señor diga, este es tu último día, que seamos hombres de fe, familias de fidelidad. Yo creo que es algo que debemos de aprender de él. Dice la palabra de nuestro Dios que el que perseverare hasta el fin, ese es el que va a recibir la promesa. Aquí tenemos a Abraham que aún con sus problemas, con sus desafíos, llega el momento de sus últimos días, pero muere confiado en que nuestro Señor le va a resucitar. Y dice el verso 10, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Así que esa tierra que había comprado por dinero, ahora vemos que en ese lugar allí Abraham es enterrado. Y gloria sea a nuestro Dios. Y recordemos, es algo que no se termina. ¿Por qué? Porque parcialmente hemos visto la vida de Abraham y ahora la vamos a contemplar en unos momentos en el Nuevo Testamento. Algo que nuestro Dios tiene de enseñanza para con cada uno de nosotros. Pero nuevamente veamos la vida de Abraham, donde nuestro Dios le hace el llamado, donde nuestro Dios le dice a Abraham hacia dónde vaya, donde Abraham tiene tropiezos, donde Abraham miente, donde Abraham se da cuenta que ha hecho algunos errores y vuelve hacia nuestro Dios, pero nuestro Dios hace un pacto con Abraham, donde nuestro Dios le da también nuevos nombres tanto a Sara como a Abraham, y todo ello lo vemos en la vida de Abraham. 175 años en los que nuestro Dios le ayuda a Abraham a conducirse de una manera recta ante nuestro Dios. También nos dimos cuenta que en Abraham nuestro Dios lo prepara para aquel reto que nuestro Dios le hizo de ser probado. Cuando le pide la vida de su hijo Isaac, aquel Abraham no se niega, pero está preparado para salir vencedor ante aquella prueba que nuestro Dios le había puesto. Así que hemos visto toda la trayectoria de Abraham. Ahora llega un momento, podemos decir, triste, en lo que ahora la nueva generación, aquel Isaac, es el que va a llevar la descendencia de la que nuestro Dios quiere, de donde vendría más adelante el Mesías. Ahora vemos en el verso 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Así que tenemos aquí que no únicamente nuestro Dios bendice a Abraham, ahora nuestro Dios está empezando a bendecir a Isaac. ¿Por qué? Porque es el hijo de la promesa, es donde iba a venir más adelante por la línea genealógica de Abraham, iba a venir el Mesías. Dice la pregunta número 2. ¿Qué tan grande e importante es el nombre de Abraham en el Nuevo Testamento? Vamos a ver ahora a Abraham en el Nuevo Testamento. Abraham ha muerto, pero quiero que sepan que nuestro Dios dio promesa que en él serían benditas a todas las naciones de la tierra. Ahora vamos a ver en el libro de Génesis. ¿Qué nos dice el libro de Génesis de Abraham? Y primeramente, primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, primer capítulo de la Biblia, primer versículo de la Biblia, inmediatamente nos habla
de nuestro padre Abraham. Y veamos al libro de Mateo capítulo 1 versículo 1. Mateo 1:1. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Quiero que lo busque, quiero que lo tenga a mano. Pero antes de ello quiero mencionarle algunas cosas. Libro de Mateo capítulo 1 versículo 1. Y fíjense bien. Sin duda alguna el nombre de Abraham es de grande importancia en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Y quiero que sepan que el nombre de Abraham se menciona 70 veces y casi por todos los escritores del Nuevo Testamento. Así que vemos a Abraham, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, y cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de Abraham, lo hablan como el hombre de fe, el hombre de fidelidad que tuvo para nuestro Dios, y que por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo somos de la simiente de Abraham. El mismo nuestro Señor Jesucristo, con frecuencia a nuestro Señor Jesucristo también nos habla de Abraham. Su nombre está vinculado específicamente a la fe y a la fidelidad. Así que cuando hablamos en el Nuevo Testamento de Abraham, algo maravilloso que podemos ver, que la mayoría de los escritores hablan de Abraham como un hombre lleno de fe, como un hombre lleno de fidelidad. Ahora veamos a Mateo 1:1. Recordemos la pregunta, ¿qué tan grande e importante es el nombre de Abraham en el Nuevo Testamento? Ahora vamos a ver a Abraham en el Nuevo Testamento. Nuevamente, primera página del Nuevo Testamento, primer capítulo, primer versículo, y fíjense bien lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Recordemos que se le dio una promesa que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa Isaac, y en ese libro genealógico, esa línea, quiero que sepan que de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se preocupaba mucho Abraham, que su descendencia, que Isaac tomara una mujer prudente, una mujer del pueblo de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que se mantuviera esa línea. Y ahora vemos primeramente Mateo 1:1, inmediatamente que aparece en el primer capítulo, primer versículo, aparece allí el nombre de Abraham. Y nuevamente dice el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos de nuestro Señor Jesucristo hacia atrás, llegamos hacia Abraham. También quiero que sepan que en el libro de Hebreos, si vamos hacia allá, como el Nuevo Testamento nos habla de Abraham. Y fíjense bien lo que dice Hebreos. Escritor Pablo nos dice Hebreos 11:8. Nuevamente, dos palabras que quiero que sepamos de Abraham cuando hablamos en el Nuevo Testamento. Primeramente, que se le llama un hombre de fe y un hombre que tuvo grande fidelidad a nuestro Dios. Dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, fíjense bien, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es la confianza que tuvo Abraham. Sale por fe, y nuestro Dios le llama un varón lleno de fe, de prudencia, y quiero que sepan que esa fe le contó por justicia. Dice el verso 9. Por la fe, nuevamente la palabra fe, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y una vez más, cuando hablamos Dios de Abraham, hablamos Dios de Isaac y Dios de Jacob, donde nuestro Dios ha tenido en bien en llevar esa genealogía para que de allí en adelante, cuando vemos el Nuevo Testamento, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de cada uno de nosotros. Dice el verso 10. Porque esperaba, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor
en nuestro Dios. Y yo creo que es lo que estamos esperando cada uno de nosotros. Dice que descenderá la nueva Jerusalén, donde gloria sea nuestro Dios, todo aquel que ama las promesas de nuestro Dios, que le acepta, que vive en fe, que vive en fidelidad a nuestro Dios. Esas promesas son para con cada uno de nosotros. Ahora el 11. Acuérdense que usamos la palabra por fe. Dice el verso 11. Por la fe, también la misma Sara, no únicamente Abraham, sino también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Es nuestro Dios quien dio esa fuerza, ese poder para que aquella Sara, siendo aún de edad y estéril, recibiera esa fuerza. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que quiero que sepan que cuando confiamos en nuestro Dios, Dios es el que va a darnos exactamente lo que necesitamos. A aquella mujer se le dio a aquella promesa de que iba a tener un hijo, pasaron los años y creyendo ella que era ya muy tarde, quiero que sepan que nuestro Dios da que aquella Sara tenga un hijo. Lo que para el hombre es imposible, quiero que sepan que para nuestro Dios es posible. Aquella mujer quizá no podía tener hijos, primeramente era estéril, segundo, era una mujer que era avanzada en nuestro Dios, pero lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. Así que nuestro Dios llega con ella y vemos que le da el hijo de la promesa que es Isaac. Ahora veamos la número 3. Y la número 3, quiero que, si está apuntando, quiero que apunte el libro de Romanos capítulo 4, que lo puede leer a su tiempo, y también el libro de Gálatas capítulo 3. Y dice, ¿por qué es tan importante la fe de Abraham para Pablo al predicar el evangelio? Quiero que sepan que en Romanos capítulo 4 es una hermosa enseñanza que Pablo nos deja a cada uno de nosotros, donde nos damos cuenta que Abraham muestra su fe y nuestro Dios se agrada de la fe de Abraham, que es contada como justicia. Y es algo que nos dice en Romanos capítulo 4. En Gálatas, que es el texto de memoria que tenemos, o el texto base, dice, si vosotros sois de Cristo. Así que Jesucristo nos ha justificado, Jesucristo nos ha acercado a Él por medio de aceptarnos como hijos. Ahora dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los que no teníamos promesa, los que no teníamos herencia, los que estábamos alejados de las promesas, los que éramos extranjeros, ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino, entregó su vida por cada uno de nosotros. Ahora podemos decir que el Salmo dice, pueblos todos, ahora nosotros nos hemos convertido en pueblo de nuestro Dios y somos herederos de las promesas. Es lo que nos dice tanto Romanos como Gálatas el capítulo 3. Así que hoy en día cada uno de nosotros, quienes hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nos hemos convertido en los herederos de la promesa que se le dio a Abraham. Ahora cada uno de nosotros también nos hacemos herederos de esa promesa. Gloria sea nuestro Dios. Si vosotros sois de Cristo, ahora somos de la linaje, dice linaje de Abraham sois. Usted que nos está oyendo, yo que estoy de este lado, ahora nos hemos convertido los herederos de esas promesas de nuestro Dios. Las preguntas personales. ¿De qué manera, dice la primera pregunta, de qué manera le han ayudado estas lecciones a entender lo que es ser una familia de nuestro Dios? Muy personal. ¿Cómo le han ayudado a ustedes estas lecciones? Y quiero que mediten cada una de ellas. Quizá hemos fracasado algunas veces en nuestras vidas. Quizá hemos cometido algún error. ¿Qué he aprendido yo de esas lecciones? Que aun cuando fracasamos, aun cuando cometemos errores, la mano de nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Eso es lo que aprendí de estas lecciones. Quizá a lo mejor usted esté pasando por un momento de fracaso, pero quiero que sepan que la mano de nuestro Dios está con usted, le va a acompañar. También lo que aprendí es
que cuando llega la prueba, nuestro Dios ya nos ha preparado para que pasemos esa prueba. Cada uno de nosotros hemos de pasar por diferentes pruebas, pero algo maravilloso. Dios te prepara para esa prueba. Número 2. ¿De qué manera se asemejan nuestras preocupaciones y desafíos a lo de Abraham y de Sara? Personalmente, una de las preocupaciones que tuvo Abraham y que es mi preocupación. Abraham siempre se preocupó que Isaac tuviera la mujer exacta para que su generación siguiera en el camino de nuestro Dios. Una de las preocupaciones mías es igual que mis hijas tengan al hombre perfecto para que siga la generación de nuestro Dios adelante. Yo creo que cada uno de nosotros no queremos ser los últimos o la última generación que alaba a nuestro Dios. Yo creo que debemos de preocuparnos de que nuestros hijos sigan alabando a nuestro Dios y que la siguiente generación, tanto los hijos, los nietos y los bisnietos, siempre sigan en el camino de nuestro Dios. He visto muchas familias donde a lo mejor papá y mamá se han convertido al evangelio, pero la siguiente generación de ellos se ha quedado atrás o ya no asiste al templo o ya no alaba a nuestro Dios. Y para mí esa es una preocupación muy grande. Me preocupo siempre de que mis hijas siempre sigan alabando el nombre de nuestro Dios. Que el reino de nuestro Dios no sea únicamente para esta generación mía, sino que también sea para la generación que viene adelante. No sé cuál sea su preocupación, cuáles son sus desafíos. Uno de los desafíos es que aún ante las faltas que tengamos, tanto como matrimonio o como familia, podamos salir adelante, a ponernos en pie y nuevamente tomar el camino de nuestro Dios. Así que quizá a lo mejor usted tiene diferentes preocupaciones, pero yo creo que hemos aprendido de la familia de Abraham. Por último, la última pregunta personal: ¿qué pasos específicos de fe pondrá usted en acción dentro de su familia? Y una de ellas es que no desmaye la fe en cada uno de nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo varias veces dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice que podríamos hacer muchas cosas. Así que cada uno de nosotros meditemos y pensemos que por medio de esa fe saldremos vencedores. Recuerde que cuando venga la prueba, nuestro Dios le va a preparar o le está preparando nuestro Dios para que usted pase esa prueba. En esta mañana le doy gracias a cada uno de ustedes que a través de esas 3 lecciones hemos compartido la enseñanza y hemos visto a Abraham como una familia fiel, una familia de fe, y ha estado escrito para que aprendamos de ella. Ahora cada uno de nosotros estamos escribiendo a nuestro libro y ojalá que algún día nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan decir: mis abuelos o mis padres me enseñaron el camino de Dios y aquí estoy en obediencia. Que cada uno de nosotros seamos el ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que nuestra descendencia, nuestras generaciones siempre alaben a nuestro Dios. Espero que a través de estas escuelas hayas aprendido que el hombre de fe, el hombre fiel, es amigo de Dios. Espero que tú que me estás oyendo en esta mañana seas una familia modelo, seas un padre modelo y que seas un hombre fiel a nuestro Dios, lleno de fe. El Señor te bendiga.